sobre lo que está ocurriendo en el sector salud en términos reales, porque se habla mucho de la salud, pero una manera de entender lo que está ocurriendo es lo que está pasando con los trabajadores de todos los niveles y sectores del sector salud. Está con nosotros Dayana Montesinos, ella es secretaria general de los trabajadores contratados de la región Arequipa. ¿Cuántos son ustedes y cuál es su condición laboral? Bueno, nosotros somos alrededor de 400 trabajadores excluidos del nombramiento. ¿Por qué digo excluidos? Porque nosotros nos asiste el derecho, tenemos el vínculo laboral, pero al 13 de septiembre del 2013 éramos servicio no personales. En entrada en vigencia la 1153 nos desconocen y no entramos al nombramiento, pese a que los nombramientos anteriores acogía a todos los regímenes laborales. El ser servicio no personales nos excluye, pero nosotros somos... Servicios no personales quiere decir... Por recibo, por honorarios. Que ni siquiera están en el CAS. Ni siquiera estamos en el CAS. Nosotros hemos que ya el CAS es un sistema que te excluye una serie... Es increíble que esto pase en el sector público. O sea... Nosotros hemos trabajado subordinados. En un horario, firmamos un horario de entrada, un horario de salida, no hemos tenido beneficios, no hemos tenido... O sea, por ejemplo, usted, Dayana, ¿cuánto tiempo trabaja Yo bajo trabajo en el sector, bajo este régimen, 8 años vengo trabajando. Y he sido excluida yo del nombramiento por encontrarme en ese régimen laboral, ¿no? Y mis compañeros también han sido excluidos por esta situación. ¿Debido a qué? Porque se supone que en el año 2009 aparece el régimen CAS y en su cuarta disposición complementaria dice que se regule, ¿no? Pásese a los trabajadores o regule el esto, y está prohibido ese tipo de contratación. Pero ¿qué pasa? Nuestras autoridades o los gerentes de ese tiempo no nos migraron a nosotros a partir del 2009 al régimen CAS. Claro, pero lo increíble es que, digamos, si esto ocurriera en el sector privado, interviene en el Ministerio de Trabajo y los reconoce como trabajadores, porque el requisito creo que es de tener un vínculo permanente, de trabajar a exclusividad o trabajar no sé qué cantidad de horas, y ¿no es cierto? Exacto. Y tener una determinada cantidad de tiempo, creo que es mínimo, es 3 meses o no sé cuánto. Pero digamos, si ustedes fueran trabajadores del sector privado, intervendría el Ministerio de Trabajo y haría velar sus derechos, pero el Ministerio de Trabajo, ¿qué dice sobre esto? Nosotros pertenecemos a los CLAS en Arequipa. ¿Qué pasa? Ya ha habido denuncias, ha habido despidos y por jurisprudencia se supone que todos ganaríamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros, justamente la gobernadora regional emite una ordenanza que es la 287 en reivindicación sindical, cuando ella todavía se encontraba como consejera regional, donde reconoce a los 500 trabajadores por servicio no personales que existían en la región, ¿ya? Pero de todas maneras, ahorita nosotros nos estamos viendo perjudicados. ¿Por qué le digo? Porque con los recortes de presupuesto del CIS está habiendo despidos y está habiendo reducción de sueldos. Ahora, si nosotros como servicio no personados ganábamos menos del mínimo vital, imagínense ahora cómo estamos, en qué situaciones, porque la mayoría ha migrado a 728, se les ha regulado en base a esa ordenanza, porque mandaron documentos... Pero es que resulta difícil entender, o sea, hay trabajadores que es la condición que deberían tener todos, ¿no es cierto? Que son trabajadores nombrados, que tienen años, una persona que trabaja 9 años en un lugar ya debería ser, o 8 años debería ser una persona nombrada, pero no son. Hay en el medio un sistema que es el 728. ¿Qué cosa es exactamente el 728? Mire, o sea, no eres nombrado, ¿no es cierto? No eres nombrado, pertenece al decreto legislativo 728, tienes beneficio de seguro, ¿ya? Muchos de nosotros tenemos ICTS, pero en el caso de los contratados, por ejemplo, muchos han aceptado el régimen 728, pero a tiempo parcial, pese mira que han trabajado tantos años, todo por estar reconocidos ante el sector, porque nosotros éramos SNP, éramos trabajadores del subsuelo, no reconocidos, ¿no? Y lo peor de todo, ganando sueldos ínfimos por debajo del mínimo vital. Y de ahí hay el CAS, ¿no es cierto? Que es un sistema que está por debajo del 728. ¿No? Aparentemente, ¿ya? Porque mire, por ejemplo, a nosotros como SNP que nos excluyen del nombramiento, al pasar a 728 nosotros creíamos que nos iban a considerar en el nombramiento del 2014, ¿ya? Pero en realidad no nos han considerado, porque el corte es al 13 de septiembre del 2013. Es más, le puedo decir que hay CAS que se han nombrado con 2 años, nosotros que teníamos en ese tiempo 5 años. Claro, pero lo increíble es que tienes 728, tienes CAS y tienes además trabajadores que emiten recibos por honorario.
varios. Todavía tenemos algunos... En el sector salud, o sea, es una cosa... Y eso ocurre en todo el aparato del Estado, ¿no? Mire, nosotros hemos diferenciado en 4 departamentos que venimos coordinando con ellos. Es Piura, que está ahorita en una situación pésima y tienen trabajadores por servicio no personales y son alrededor de 400 trabajadores. Hemos identificado en Puno que son alrededor de 40 trabajadores y en Cusco que alrededor de 20 trabajadores. Arequipa tiene 389 según el último censo, pero es una cantidad gruesa, ¿no? Nosotros estamos pidiendo a la ministra y hemos emitido bastantes documentos a la ministra para que modifique el marco normativo del nombramiento, porque la ley de presupuesto no nos excluye. Lo que nos excluye son la interpretación restrictiva de los lineamientos que ellos han planteado. Claro, ¿no? pero que los excluyen de los derechos como por ejemplo jubilación, ¿no es cierto? No, nos excluyen al proceso, ingresar al proceso de nombramiento y ser parte de la 276, ¿no? Y no podemos. Entonces, pero ahora el problema que yo no entiendo es el siguiente, o sea, si uno pretende, porque se ha hablado de la reforma del sistema de salud, de la ley Servir, ¿no es cierto?, de la necesidad de no solamente profesionalizar el servicio público, es decir, que esté la gente que trabaja en las diferentes instancias del aparato del Estado, que sea la más calificada, sino gente que tenga un régimen laboral estable. Exacto. Y lo que tienes en este momento, después de no sé cuántos años de inicio de la reforma de Servir, tienes 4 regímenes laborales distintos. Exacto, y lo peor de todo es que este es un problema social, porque imagínense, los trabajadores ahorita estamos en una inestabilidad. El CIS ha recortado el presupuesto y es más, ellos lo que norman es que no está para el pago de personal, solamente ellos reconocen el pago de servicios, ¿no? Entonces, ¿con qué van a pagar a los trabajadores de los CLAS ahora si no hay plata en los CLAS? El CLAS antes disponía del dinero del CIS para pagarnos. ¿El CLAS es, disculpe? El CLAS es un comité de asociación locales de salud, son comités, ya que por la ley de congestión, la 2940, trabajan con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Salud. Ahora, ¿y cuál es la propuesta del Ministerio de Salud para resolver el problema de la situación porque mira, esto debería ser, digamos, una de las prioridades, ¿no es cierto? O sea, cualquier plan de reforma, de reorganización, porque se está hablando de la emergencia del sector salud ya, entonces, para salir de esta situación y mejorar la atención a los pacientes, optimizar los servicios, etcétera, necesitas resolver el problema de con qué gente lo vas a hacer. Exacto. Y en qué condiciones están los trabajadores, los médicos, las enfermeras, los tecnólogos médicos, todo. ¿No es cierto? Pero, ¿sabe qué pasa? Nosotros hemos emitido documentos al Ministerio de Salud y ¿qué nos responde? Que el gobierno regional es autónomo y puede emitir una norma. Pero también a la fecha no tenemos una respuesta clara, porque ellos como ejecutivo, la ministra puede plantear un proyecto de ley. En este caso nosotros tenemos un proyecto de ley en el Congreso que es el 012-2016, que es una moción del doctor Segundo Tapia, pero que hasta la fecha la ministra no se ha pronunciado, ¿no? Es más, han pedido, y está este proyecto en la Comisión de Presupuesto, y le han pedido la opinión técnica al gobierno regional y ha mandado favorable, pero nosotros no sabemos hasta la actualidad qué va a ser de nosotros. Ayer estuvimos en el Ministerio de Salud y nos dicen que lo están evaluando, que están estudiando, pero no tenemos una respuesta clara. Yo digo, ¿cuántos años más tenemos que esperar para ser nombrados, no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a despedir de los CLAS? Y yo le diría, por ejemplo, los trabajadores están siendo mal pagados. Acá hay una trabajadora que le acaban de pasar este servicio, ganaba 350. Hace 350 soles al mes. ¿Y qué función cumplía? Este es su contrato de locación de servicios. Ella hace guardianía toda la noche, hace limpieza del establecimiento y le pagaban 350. Recién le acaban de migrar hace 2 meses al decreto legislativo 728 y le han aumentado 100 soles. 450 soles, Ana. Entonces, imagínense cuán explotados están. ¿Y usted, Dayana, qué profesión tiene? Yo soy cirujano dentista. Yo trabajo hace 8 años en la microrreamplación Paucarpata y porque no hay dinero, nos han recortado los turnos y a mí me dan 13 turnos. Entonces, imagínense, me pagan 390 o 420 soles. ¿Mensuales? Mensuales. Entonces, con eso uno ¿Y cuántos años ha estudiado usted? Yo he estudiado 6 años. Yo estudié en la Universidad de Puno y todavía son 6 años que he estudiado. Entonces, imagínense en qué situaciones estamos, ¿no? A veces uno ya se queda porque ya ha dado tantos años al Ministerio de Salud, ¿no? Y con la esperanza de ser nombrados. Increíble.
Entonces, es un problema social, definitivamente. O sea, esperamos que solucionen esto. Hemos estado viniendo y entregando documentos al MEF, al Ministerio de Salud, ¿no? A la NGR, también a los gobernadores regionales, porque nos dieron esa ruta de trabajo para que nos puedan ayudar, ¿no? Y nuestra gobernadora también nos puede apoyar. Nuestra gobernadora regional, en el Consejo Regional de Arequipa, se ha aprobado un proyecto ley regional para el nombramiento, pero no sabemos cuál es la vía o el trámite, porque quien tiene que aprobar es el Ministerio de Salud. Claro, pero a mí cuando yo lo escucho, Dayana, ¿sabes lo que me produce indignación? Me imagino la escena del señor Barata reunido con algún ministro y con algún socio peruano diciendo: ¿y qué obra nos hacemos, hermanito? A ver, hagamos pues la interoceánica del sur. ¿Cuánto cuesta? ¿800? No, ponle 4.000. O sea, pero no es prioritario, no importa, tú dale nomás y a ver, hagámonos un metro. ¿Y a cuánto cuesta el metro? Bueno, los japoneses dicen que puede costar 1.200. ¡Nah! Ponle 6.000. Entonces, o sea, no puede ser que se haya manejado. O sea, no puede ser que haya una odontóloga que está sirviendo a la gente en Arequipa ganando 400 soles. Y no voy a decir el adjetivo que me provoca, pero cuando hay gente que se está robando en carretilla el dinero en el Perú, como en algún momento dijo este exfuncionario aprista Cuba, ¿no? Exacto. Imagínense, o sea, yo que soy profesional, me están maltratando, ¿no? He estudiado tantos años. Todavía yo como profesional me puedo defender. Claro, porque puede dar digamos, atenciones privadas, ¿no es cierto? Pero imagínense el personal que depende de la institución. El personal de limpieza, el personal de guardianía, las asistentas sociales, ¿no? Que tienen que siempre trabajar bajo la dependencia de una institución, las enfermeras, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que definitivamente son un maltrato laboral, ¿no? Pero es insostenible. Claro, definitivamente. Y mire cómo nos han maltratado tantos años, ¿no? Porque yo le estoy hablando que tengo 8 años. Hay trabajadores que tienen 13, 14, 15 años. En los nombramientos anteriores cogían pues todos los regímenes. Imagínense que nosotros somos 393 excluidos del nombramiento y ha habido irresponsabilidad de nuestros gerentes porque han contratado nuevos trabajadores y ahora ya somos 737 trabajadores en Arequipa. Entonces el CIS definitivamente ya ha negado el pago. ¿Y con qué se va a solventar estos trabajadores? ¿No? Bueno, yo espero, Dayana, que su participación el día de hoy sirva para abrir los ojos en las autoridades correspondientes, ¿no? No puede ser que esta situación se siga manteniendo y no puede ser que la respuesta que nos den es ninguna, porque en realidad no hay respuesta, ¿no? Sí, no hay respuestas, o sea, uno ve a la ministra yendo, viniendo, caminando toda seria, con el ceño fruncido, ¿no? Y hablando de la crisis, pero escúcheme, estos son los problemas que hay que resolver y tendría que haber una estrategia, un plan, y que esto va a implicar meter la mano en la caja del Estado, pero por supuesto. Claro. O sea, no puedes tener trabajadores en esas condiciones y pretender darle a la gente un servicio adecuado de salud. Exacto. Yo espero sinceramente, Dayana, que esto sirva. Ha estado con nosotros Dayana Montesinos, secretaria general de los contratados de salud de salud de Arequipa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias más bien por darnos un espacio en esta prestigiosa radio y le agradecemos bastante porque definitivamente usted se está identificando con los problemas sociales y laborales que nosotros venimos siendo afectados en el sector salud, y no solo a nivel regional o a nivel de Arequipa, sino a nivel nacional. Definitivamente estamos siendo vulnerados en todos los aspectos, y no solo nosotros, también nuestros pacientes, porque al no priorizar los recursos humanos, ¿con qué se va a atender a la población, ¿no? Muchas gracias, Dayana, por estar con nosotros. Muy gentil. Antes de